Muy buenas noches, contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes una vez más esta semana donde estamos terminando ya el mes de septiembre y bueno, estamos disfrutándonos este momento, este presente que es donde realmente sucede la vida, que es donde realmente podemos hacer cambios, que es donde realmente podemos transformarnos y que es donde realmente vivimos, en eso que llamamos momento presente. Entonces, les recuerdo para las personas nuevas que se conectan, que nos están viendo, el nombre de este servidor, José Luis Albarracín, de profesión médico, con especialidad en medicina del trabajo, en salud ocupacional y medicina tradicional china, siempre buscando hacer una medicina holística, es decir, integral, donde miramos al ser humano desde el punto de vista físico, energético, emocional y también espiritual. Bueno, hoy tengo un tema que me apasiona, yo creo que es de los temas que más me gusta socializar y es todo aquello que tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Porque realmente cuando hablamos del componente emocional, psicológico, tenemos que enfocarnos en los pensamientos, es decir, en esa situación que sucede gracias a la bioquímica molecular en nuestro cerebro, donde se conectan unas neuronas con otras y surgen esas imágenes que vemos, ¿verdad? Cuando estamos pensando, cuando estamos distraídos, cuando estamos reflexionando, inclusive a full color y esos sonidos que percibimos en los pensamientos y la magia que tienen los pensamientos, ¿no? Porque inclusive de acuerdo a lo que pensemos podemos sentirnos relajados, tranquilos o inclusive también angustiados. Realmente el poder del pensamiento es muy grande y yo creo que muchas veces no logramos tener conciencia de lo importante que son esos pensamientos en nuestra cabeza y en nuestro organismo. Porque si bien percibimos que estamos pensando con el cerebro, ¿verdad? De todas maneras todo está por descubrir, eso es lo que nos dice la ciencia actual, pero cada vez con los aportes de la tecnología vamos encontrando que nuestro corazón también tiene neuronas, nuestro sistema digestivo, intestino delgado, intestino grueso es el segundo sistema que más tiene neuronas después del cerebro. Hoy en día se sabe que el sistema digestivo e intestinal tiene y produce más serotonina que el mismo cerebro. Producimos casi el 90% de la serotonina en el sistema digestivo y hago énfasis en la serotonina porque hasta la actualidad se ha pensado y se dice que los problemas de ansiedad y depresión es porque disminuye la producción de serotonina en nuestro cerebro, pero también en el sistema digestivo. ¿Será acaso que pensamos con el estómago, con el intestino grueso y el intestino delgado? Pues la ciencia y la neurociencia nos empieza a mostrar que es muy posible. Quizás en un futuro no muy lejano podamos encontrar cosas como esas. Y digo encontrar cosas como esas porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, hace 6.000 años más o menos, se ha tenido claridad desde esa mirada energética que, por ejemplo, cuando nos visita la emoción de el miedo, es el riñón el que percibe esa emoción, no el cerebro. Que cuando nos visita la emoción de la alegría, por ejemplo, la tristeza, es el corazón, ¿verdad? Que por ejemplo cuando nos visita la rabia, la ira, es el hígado el que percibe esa emoción y no el cerebro. Que cuando nos visita la melancolía, esa tristeza por ese pasado, añorar ese tiempo de atrás, es el pulmón, ¿verdad? Y no el cerebro como tal. Asimismo también se nos ha hablado que, por ejemplo, cuando nos visita la emoción de la obsesividad, es el órgano del páncreas y el vaso como tal los que perciben esa emoción y no el cerebro. Obviamente, desde el punto de vista neurocientífico, eso todavía no se ha demostrado, lo hablo desde la perspectiva del taoísmo o de la medicina tradicional china. Pero lo curioso y lo bonito es cómo cada vez la ciencia nos va demostrando más que las diferentes orientaciones holísticas de otros tipos de medicina
encontrando cabida y justificación científica con nuevos avances. Entonces, por eso lo importante es estar con esa mente abierta a escuchar qué información hay y poder practicarla y verificar si nos sirve para nuestra vida y para mejorar nuestra condición de salud. Aprovecho por aquí para saludar a las personas que se han conectado con nosotros. Sonia, buenas noches. Saidi, que también se ha conectado por acá, un saludo para ti. Bemunos 10 también se ha conectado por aquí con nosotros. Y para Mariela Fonseca, con su grupo de amigas que nos ve desde Canadá, una feliz noche también, Mariela. Y bueno, para todas las personas que se van conectando. Entonces, si bien el cerebro cada vez va cogiendo más fuerza por todo lo que se relaciona con él, podríamos decir que en la actualidad la ciencia está muy enfocada al cerebro, porque hoy se habla de neuroeducación, neuroliderazgo, neurobiología, neuroemoción, neuroarte, neuromarketing, o sea, muchas ciencias, muchas ramas, herramientas, están tomando datos que son verificables de la neurociencia para apoyarse en temas de educación, de marketing, de ventas, neuroventas, porque realmente es importante entender cómo pensamos, cómo funcionamos en relación al cerebro, y pues eso puede mejorar nuestras condiciones de vida. Pero si nos vamos a hace 30 años atrás, desde los 90 hacia abajo del siglo pasado, pues no se le da tanta relevancia al cerebro y todo era el corazón, por ejemplo. Se consideraba que el corazón era el órgano más importante, ¿verdad? Y ahora que estamos en medio de creer que el cerebro es el órgano más importante, ya se empiezan a ver también estructuras como por ejemplo todo el tema de los microorganismos que habitan en nuestro intestino, y se empieza a hablar de la microbiota, ¿no? Entonces vemos que la cultura científica, en la medida en que va descubriendo cosas nuevas, va buscando como protagonismos en algunas situaciones, en este caso en cómo funciona el cerebro. No por eso quiere decir que el cerebro no amerite ni se le reconozca su gran importancia, pero no podemos creer que es lo más importante. Eso sí es bueno tenerlo claro, ya que desde la mirada holística somos seres integrales y todos los órganos son importantes. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestros pensamientos y con nuestros actos? Se hace fundamental entender que nuestros actos son motivados, ¿verdad? Son realizados, son hechos por nuestras emociones, ¿sí? Uno hace algo o deja de hacer algo por la emoción que tiene. Por decir cualquier cosa, uno toma la bicicleta y anda un poco rápido en ella, probablemente porque le emociona sentir el aire en el rostro y sentir la fatiga en las piernas mientras está pedaleando. Entonces esa emoción nos invita a hacer ese acto. Pero antes de esa emoción tuvo que haber un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento que nos visitó y que nos llevó a esa motivación, ¿sí? A lo mejor pensamos que montar bicicleta, en este ejemplo que estamos hablando, es importante para la salud, o pensamos que montar bicicleta nos va a mejorar la parte muscular del abdomen y las piernas, por decir algo, o podemos pensar que montar bicicleta nos va a ser más atractivos porque salimos a montar acompañados de chicos y chicas y vamos a llamar más la atención. Es decir, pueden haber muchos pensamientos anidados o conectados con esa situación final que es salir a montar bicicleta, pero donde quiero llegar es que tomemos conciencia como todo acto surgió de un pensamiento, y entre el pensamiento y finalmente hacer algo hay una emoción que puede ser miedo, una emoción que puede ser tristeza, una emoción que puede ser rabia o ira, una emoción que puede ser obsesión, otra desagrado, otra emoción que puede ser, por ejemplo, tristeza o alegría. Es decir,
Todos nuestros actos, indiferentes de cualquier prejuicio, de que sean buenos o malos, son motivados por los pensamientos que nos visitan. Entonces, si hay algo en nuestras vidas que no anda bien, llámese la salud, llámese la economía, llámese una relación de pareja o una relación con un vecino, con nuestros hijos, etcétera, o una relación con nosotros mismos, y nuestros actos empiezan a mostrar, a evidenciar que hay dificultades en esas relaciones, comemos a deshoras, lloramos frecuentemente, estamos atemorizados por cualquier cosa, nos da ataques de pánico, gritamos, peleamos, nos golpeamos o entramos en un mutismo total y no hablamos, pero nos guardamos las emociones. Cualquiera de estos actos, por ejemplo, vienen motivados por lo que pensamos. Entonces, esa es la primera conclusión que es importante tenerla clara hoy. Cómo los pensamientos son los que nos emocionan y cómo las emociones se convierten en el motor, en la motivación para hacer algo, ¿vale? Entonces, después de que tomamos conciencia o hacemos un diagnóstico y vemos que nuestros actos no son los más adecuados, la pregunta importante es ¿a dónde vamos a ir a hacer el cambio? Porque de esto se trata, ¿verdad? De hacer un cambio. Si no nos gusta la realidad que tenemos en este momento, no te gusta el hogar que tienes, ojo, hogar diferente a casa. Me estoy refiriendo puntualmente al hogar, la relación que tienes con tu pareja, con tu hijo. No te gusta el lugar donde laboras, ¿verdad? O lo que haces. Llámese la relación que tienes con tu jefe, con tus colaboradores. No te gusta la economía que tienes, el carro, la bicicleta que tienes. También lo material es importante contextualizarlo, ¿verdad? Tienes que revisar qué actos estás haciendo en tu cotidianidad para estar obteniendo ese tipo de relación, ese carro, esa casa, ese hogar, etcétera, ¿verdad? Y cuando logramos darnos cuenta cuáles son los actos inadecuados, no vamos a llamarlos, o no quiero llamarlos, los actos malos, ¿verdad? Porque estaríamos dándole una mirada quizás muy religiosa o fanática desde un prejuicio a un acto. Más bien hablemos de actos inadecuados, ya que no nos están permitiendo una vida saludable o de bienestar en cualquier aspecto. Entonces ahí están los pensamientos. Los pensamientos son, en primera instancia, los responsables de esos actos. ¿Y esos pensamientos dónde están ocurriendo? En las personas que están allá afuera, al frente tuyo, o en nuestra cabeza, ¿cierto? Tomemos conciencia, pues percibimos que esos actos están ocurriendo acá. Pero ahora vamos a analizar un poco esos pensamientos para darnos cuenta de dónde realmente vienen esos pensamientos. Ustedes se han dado cuenta, yo lo vivo en la cotidianidad, que nos visitan pensamientos tras pensamientos y que no nos piden permiso para llegar a nuestra cabeza, ¿sí? Me explico, tú tranquilamente vas en tu coche manejando o en tu bicicleta o vas caminando y empiezas a pensar qué vas a hacer de comida, a dónde vas a ir el fin de semana, cómo seguirá la salud de un amigo, una amiga que tienes, qué pasará en las próximas elecciones, la selección Colombia pasará o no pasará las eliminatorias del Mundial, qué sé yo. Con solo decirte que ya se ha medido y se ha calculado más o menos el número de pensamientos que tiene un ser humano en promedio por día, y se habla de más o menos 75.000 pensamientos, o sea que definitivamente esto aquí es un receptor de pensamientos. Ojo con eso. Y ahí donde quiero llevar este encuentro a otro nivel. Esto es un receptor de pensamientos. Quiero que te des cuenta cómo llegan pensamientos que tú ni siquiera contemplas, ¿verdad? Pero llegan, ¿sí? De acuerdo, llegan a ti. Es más, hay pensamientos que pueden asustarnos, ¿sí? Me explico, tú estás buscando bajar de peso y de repente se te ocurre, voy a ir a la tienda y me compro 3, 4 chocorramos para mí solo, con 3 maltas, por ejemplo, ¿sí?
No estoy satanizando el chocorramo ni la malta, me encantan, pero si estoy en un proceso de bajar de peso no me debo comer 3 ni 4, quizás uno y cada 15 días, por ejemplo, pero no, el pensamiento me visita, ¿verdad? Muchas veces como hombres, ¿verdad? Yo lo veo en la consulta, cuando hacemos consultas de humanismo sanadores, por ejemplo, y hay dificultades de pareja, ¿sí? En esa consulta muchas veces los hombres dicen, México, a uno lo visita el pensamiento de una mujer bonita y hermosa y uno la va desnudando con solo pensarlo, ¿sí? Y es un pensamiento que te llega ahí, así como el ejemplo del chocorramo. O si estás hablando de que tuviste una dificultad, una discusión con otra persona y te llenaste de rabia, es probable que te veas en el pensamiento golpeando o mejor dicho recordándole la mamá y otras personas más a ese individuo. Es decir, a donde quiero llegar es que muchas veces nos visitan pensamientos que si nos tomamos el tiempo de filtrarlos y contemplarlos, sabemos que somos pensamientos que si accedemos a ellos, como el ejemplo de la comida, como el ejemplo de tener relaciones extramatrimoniales, por ejemplo, o como en la otra situación donde pongo de ser agresivo con otras personas, si no filtramos esa información podemos terminar cometiendo esos actos, ¿sí? Y seguramente nos ha pasado en una u otra proporción con muchos otros ejemplos de pensamientos que nos suceden. Por eso se hace tan importante tomar conciencia de esos pensamientos que nos visitan, porque en última instancia nos van a motivar para hacer algo o para dejar de hacer algo. Sí, para dejar de hacer algo. Muchas veces te pasan ideas maravillosas de montar un restaurante, vender ropa, comercializar joyas, qué sé yo, cualquier posibilidad, pero cuando sigues pensando y te visitan otros pensamientos de eso no es para ti, te vas a quebrar, por ahí no va la cosa, y eso entonces te motiva a raíz del miedo que te da o la incertidumbre de no hacerlo, entonces finalmente no haces o no te arriesgas a hacer eso, por ejemplo. Por eso digo que los pensamientos generan emociones y en última instancia nos motivan para hacer o para dejar de hacer. En ese orden de ideas, yo les estoy planteando que aquí tenemos un receptor de pensamientos. Yo quiero que ustedes tomen un celular, ¿sí? Cualquiera, el que tengan por ahí, o un radio, si es que todavía existen por ahí los radios, y observen el celular como al celular y a otros dispositivos, como al televisor que tienes en tu casa, al computador, continuamente le están llegando ondas y se mete un WhatsApp o se mete una llamada y ahora con todo el tema tecnológico y satelital nos damos cuenta que cada vez nos comunicamos más a través de eso que parece invisible y que son las ondas que llevan información y que cuando un receptor está en un dispositivo y está listo para tomar esa información que llega en ondas, pues te la muestra, te la hace visible, te la hace tangible. Si es una pantalla, pues tú puedes ver ahí la imagen que te llega por WhatsApp, o puedes ver el mensaje, o puedes recibir la llamada, entonces puede ser a través de la visión, de lo que ves, o la parte auditiva, por ejemplo. Entonces, quiero que por un instante pensemos que nosotros somos como ese computador, como ese televisor o como ese celular y que continuamente hay una cantidad de información, basta con que mires a tu lado o al otro, o es más, que me observes, porque de alguna manera tú en este momento me puedes estar observando porque la información que estoy enviando por forma de señal y de onda está llegando a ti. Wow. Solo que el computador, la plataforma que tú tienes, tiene la forma de tomar esa información y hacerla evidente a través de la visión para ti. Ojo con eso, ¿sí? Porque el sistema operativo que tiene tu celular o tu computador es capaz de plasmar esa información que va en onda. Pero si tomas conciencia, además de la información que yo te estoy enviando, por tu celular y por tu computador está pasando mucha información en este momento, pero no toda logras tomarla porque no es capaz tu dispositivo de plasmarla ahí, pero otras se van quedando guardadas y más adelante podrás verlas, un mensaje de voz, una llamada que quedó ahí guardada,
un mensajito de WhatsApp, etcétera. Entonces, nuestro cerebro funciona como ese mismo receptor, ¿sí? Viene un mensaje, cha, 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 yo quiero mañana irme para la playa, otro mensaje, yo quiero mañana comprarme el vestido que vi en tal almacén, yo quiero en este momento levantarme y ir a jugar un videojuego, por decir cualquier ejemplo. Nos van visitando pensamientos. Entonces, a lo que yo los quiero retar en este momento es a que nos demos cuenta que en este mundo hay una cantidad de ondas, ¿sí? Que se están transmitiendo continuamente por los diferentes dispositivos y también por los diferentes cerebros que hay. Cada persona está transmitiendo pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos viajan, ¿verdad? Y solo si tenemos de alguna manera codificado el cerebro de una u otra forma, pues vamos a recibirlos. Entonces, si por ejemplo nuestro sistema de vida, nuestra cotidianidad está en que siempre vemos los errores de los demás, en que siempre estamos criticando lo que el uno o el otro dice, en que siempre nos estamos quejando, en que nos percibimos como víctima, ¿cuáles tipos de pensamiento creen ustedes que son los que van a recibir? Pues obviamente los que más se parezcan a esos que ustedes están produciendo. Entonces el pensamiento de alguien que genera en algún lugar, ese vecino, ese hijo tuyo, tu colaborador, tu mamá, etcétera, ese pensamiento que viene cargado de que es que somos pobrecitos, de que es que esta pandemia todo nos va a matar, de que es que no vale la pena vivir, de que es que soy un desgraciado, o sea, una cantidad de cosas que todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Ese tipo de información, si tu cerebro está codificado para percibir esa información, esos tipos de pensamientos son los que van a llegar a tu cabeza. No van a llegar, tú eres un ser maravilloso y de luz, porque no has sido capaz tú de codificar ese cerebro para que empiece a captar ese tipo de señal. Por eso, desde neurociencia o de la forma como funciona el cerebro, en los últimos estudios se nos dice que las personas al final del día terminan pareciéndose o tomando modismos, posturas y lenguaje de las personas con las que más se relacionan. Si tú te relacionas con personas que no miran a los ojos cuando hablan, es muy probable que te termines pareciendo. Si tú te relacionas con personas que todo lo hablan gritando y que se quejan, es muy probable que te termines pareciendo. Entonces, a donde queremos catapultar en este instante esta idea de los pensamientos es que es muy importante conservar una buena salud mental para poder percibir esos pensamientos que queremos para nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a hablar de prosperidad, tenemos que aprender a hablar de bienestar, bienestar físico, bienestar mental, bienestar de relaciones, bienestar, estar bien con mis padres, estar bien con la pareja, estar bien con el vecino. Y estar bien no significa tolerar todo, no, significa comprenderlo todo, pero no tolerar nada de esas cosas que nos puedan hacer daño. Obviamente, tomar una actitud de asertividad, un buen tono de voz, una postura corporal y no verbal adecuada para poder hacerle ver al otro de una manera amorosa, ¿sí? Que no compartimos ciertas creencias, pero que eso no nos resta el amor que podemos sentir por esa pareja. Si empezamos a movernos en la resonancia, en esa frecuencia del amor, de comprender, de abrazar, de apasionarnos por las cosas que hacemos, de arriesgarnos, ¿sí?, a hacer eso que el Espíritu nos pide, créanme que van a empezar a llegar ciertos pensamientos y cierta frecuencia diferente a nuestro cerebro que si estamos por el contrario quejándonos, viéndonos como víctima, buscando cómo vengarnos, etcétera, etcétera. Entonces, no culpes a otros, realmente eres tú el responsable de tus actos porque debido a la forma como tú sueles pensar y consentir esos pensamientos, de esa misma manera no hay cabida, no hay forma de atrapar, de conectarnos, de resonar con esos otros pensamientos. Ahí a tu alrededor, aunque tú no lo veas con estos ojos, en estos momentos están llegando frecuencias de luz, frecuencias de amor, frecuencias de paz, de comprensión, pensamientos que te pueden catapultar a donde tú quieras llegar, y hablo en todos los sentidos, pero simplemente
por no estar en resonancia con esos pensamientos, nos perdemos esa posibilidad. Entonces, muchas veces estamos buscando afuera respuestas, muchas veces estamos buscando comprar la felicidad, muchas veces estamos buscando comprar información, ¿sí? Cuando realmente es desde aquí, desde nuestro ser, que cambiando como la frecuencia, ¿verdad? Eso es como, yo recuerdo los que son de mi generación, de la generación de José, cuando teníamos el radio, uno iba como buscando a ver dónde cogía la señal de una emisora y llegábamos al vallenato y si no nos gustaba el vallenato seguíamos buscando y llegábamos a la música de las baladas americanas y si no nos gustaban seguíamos buscando una frecuencia hasta que llegaban las ondas. Hablo en mi caso, que en ese entonces, hablo de cuando estaba en bachillerato, no fue hace mucho tiempo, para que no me saquen el cálculo de la edad. Recuerdo que cuando llegaba la frecuencia de la música romántica en español, esa era mi música. Y esa es la frecuencia con la que me gustaba resonar. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. ¿Qué tipos de pensamientos son los que tú quieres cultivar? Entonces tienes que empezar a generarlos para que tu cerebro empiece a entrar en otro ritmo de frecuencia, en otra contracción, en otro modo, y así puedas recibir eso que tanto anhelas o que tú quieres, ¿verdad? Pues tienes que empezar a cambiar, a remodelar ese cerebro. Es decir, que tú y yo, todos los seres humanos de este planeta, podemos remodelar, podemos darle la forma a nuestro cerebro. Y hablo a nuestro cerebro porque nuestro cerebro es como la pantalla que nos hace evidente lo que pasa en nuestro organismo. Entonces, que queremos mejorar el corazón porque no funciona bien por alguna enfermedad, buscando y generando pensamientos de bienestar, de cuidar nuestro corazón, de amarnos, de motivarnos a comer saludablemente, a tener hábitos saludables, y eso nos motiva a irlos practicando, es decir, esos actos van cambiando, se va remodelando nuestro cerebro, vamos tomando la información que nos va llegando del mundo, de las personas, etcétera, y eso va transformando la creencia y la realidad de ese corazón. Y es ahí cuando aparece el milagro, eso que llamamos el milagro, que lo vemos como tan imposible, tan poco tangible, ¿sí? Y cada vez me convenzo más de que cualquier corriente espiritual, religiosa, que nos invita a vivir en el milagro, es cuando tomamos la conciencia de que realmente esa entidad, ese Dios, esa fuerza más grande que todos nosotros, que habita también en nosotros, puede transformarnos. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad y la conciencia. Entonces, hoy quiero invitarlos, ¿sí?, a que realmente, si queremos transformar nuestro presente, tenemos que empezar por transformar nuestros pensamientos. Es probable que el cambio no lo veas con el primer pensamiento que cambies, pero estoy seguro que poco a poco, día tras día, semana tras semana, vas a empezar a tener actos distintos y por ende vas a empezar a cambiar tus realidades. Llámese esa realidad la condición de salud, tu economía, tu relación con tu esposo, con tu hijo, etc. Porque si empezamos a cambiar los pensamientos, cambiamos nuestras realidades. Entonces, sin excusas, creo que ya después de haber recibido una información como esta, debemos quedar retados a empezar a cambiar lo que pensamos, la forma como lo pensamos. Se hace fundamental empezar a generar los pensamientos de lo que queremos que suceda y a filtrar los otros pensamientos que no tocan a nuestra, que tocan en nuestra cabeza y que van entrando como si nada, ¿verdad? ¿Y qué significa filtrarlos? Mire, nosotros pueden llegar pensamientos que sabemos que no son los correctos o los idóneos para lograr ciertos propósitos. Simplemente no los cultivemos, no nos quedemos en ellos enganchados, no armemos historias con esos pensamientos que no queremos que sucedan, ¿verdad? Pero por el contrario, cuando a nosotros nos visita un pensamiento que sí queremos que suceda en nuestra vida, cultivémoslo, sigamos pensando en él, reforcemos ese pensamiento, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tuvieron una discusión con un familiar, un primo, una tía, y ustedes están enganchados en que es que yo me tengo que vengar, me tengo que sacar ese clavo, yo cuando la vea le voy a decir esto, que es que ella se equivocó y que se acuerde que hace 2 años, cuando nos encontramos en un parque, ella me dijo esas palabras.
Y si sigues consintiendo eso, pues eso es lo que estás atrayendo a tu vida. No, cuando veas ese tipo de pensamiento, te haces libre de él, simplemente lo cambias y buscas generar un pensamiento que te lleve a otro nivel, a otra dimensión, a otra frecuencia. Entonces, el ejemplo de la tía con la que peleaste, por decir un ejemplo, pues visualizas a tu tía, le pides perdón si tú la heriste, si ella así no te esté pidiendo perdón, tú la perdonas y realmente ves a esa tía, por ejemplo, le deseas lo mejor en salud, lo mejor en la parte financiera, lo mejor como ser humano, la abrazas, ¿sí? Le dices que la amas y vas a ver cómo la frecuencia de tu cerebro empieza a ser distinta. Y el mismo ejemplo aplica para la salud, para el dinero y para cualquier otra relación. Lo único que tienes que hacer es cambiar el pensamiento para que cambien las emociones, para que cambie la motivación y para que cambien tus resultados, es decir, tus frutos. Bueno, yo creo que con esta información quedamos todos retados para empezar una nueva forma de ver las cosas. Antes de terminar, quiero abrir el espacio por si Lina María Orozo, que nos está viendo por aquí, Sonia, Saidi, Mariela, nos quiere hacer alguna pregunta. O inclusive yo les hago la pregunta, después de esta información, ¿ustedes con qué se pueden comprometer? ¿A qué quedan retados? ¿Cómo perciben esta información en sus vidas? ¿Creen que les puede servir? ¿Cuál sería el reto y cómo pueden practicarlo? Tómense ahí unos segundos y retémonos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podemos aprovechar esta información y a qué nos podemos retar? ¿Qué les dice lo que hablamos hoy? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué se pueden arriesgar? A ver, ¿qué les ocurre? ¿Qué pueden hacer ustedes con toda esta información que hemos visto hoy? Por acá nos dice Lina, a eliminar mis miedos. Excelente, Lina, súper, eso es importante. Puedes eliminar tus miedos. Primero, porque no son solamente tus miedos. Muchos de los miedos que tú percibes como tuyos los tiene o los tenemos muchas personas, sino que por el nivel de frecuencia en el que estamos, tú los logras percibir. Es ahí donde tenemos que entender que somos una humanidad. A veces creemos que los miedos son solamente nosotros, o los terrores que nos dan, o las crisis de pánico solamente nos pasan a nosotros, o el cáncer de seno solamente nos pasa a nosotros. No, como humanidad nos pasa a todos de una u otra manera. Por eso en la medida que comprendamos al otro y amemos a ese prójimo que está ahí, por eso no es casual que el Cristo nos diera ese nuevo mandamiento, porque Él lo vio con claridad, Él lo descubrió, lo percibió, como amando al otro era capaz de no solamente sanarse a Él, sino lograr sanar a toda esta humanidad. Pues imagínate, después de 2000 años y todavía nos sigue sanando y amando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, todo este tema nos sirve para eliminar esos miedos. Muy bien, Lina. Lina, ya dejé de tomar alprazola una semana y me siento bien manejado. ¡Wow! ¡Súper, Lina! ¡Excelente! ¡Qué rico! Te felicito. Eso es de valiente. Te atreviste a dar uno de estos medicamentos que te había recomendado la vez anterior y ya estás trabajando más desde la emoción, es decir, desde los pensamientos. Super, Lina, eso te está haciendo entrar en una frecuencia diferente y sobre todo algo muy importante, y es que te estás viendo a ti misma como un ser valiente, porque recordemos que nuestro espíritu es valiente. Eso no significa que nos visite el miedo, pero que con miedo y todo vamos con valentía. Muy bien, Robert Andrés nos dice, cambiar mi forma de pensar. Excelente, Robert, súper. Tú acabas de tocar la palabra, yo creo que de las más exquisitas que hay, y es que realmente el cambio es lo único constante. Todos estamos cambiando todos los días, ¿sí? Entonces, ¿cómo no cambiar nuestros pensamientos? ¿Verdad? Nos dice Lina, gracias por los consejos, doctor. Bueno, no, Lina, realmente esto es información que siento que hay que compartirla y que después de que está en sus manos y que está en su cabeza, yo estoy convencido que puede transformarlos positivamente. Bueno, muchas gracias, estoy feliz y el poder verlos aquí y compartir con ustedes me hace sentirlos muy cerca
Créanme que aunque no veo sus rostros y no los veo en movimiento, yo los percibo, yo los siento y de verdad que gracias por sintonizarse en esta frecuencia y que puedan compartir toda esa información con personas que les pueda servir. Les recuerdo entonces, estamos en Chan Relax para servirles aquí en la zona de Urabá, pero realmente desde el amor y desde todos estos pensamientos de afecto, de positivismo, de valentía, yo sé que les está llegando a todos ustedes a través de las redes. Mil gracias, nos dice Lina, Robert, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por sintonizarse esta noche y en la intención de la divinidad que a todos nos acompaña, los invito para que dentro de 8 días nos volvamos a encontrar para seguir compartiendo información saludable. Muchas gracias y bueno, los amamos y recuerden, todos somos responsables de nuestro presente y si cambiamos nuestros pensamientos vamos a obtener actos y resultados diferentes. Muchas gracias y hasta la próxima.